Hola, hoy vamos a analizar una de las transformaciones más importantes de nuestra era profesional. Y no va solo de aprender a usar una herramienta nueva de inteligencia artificial, va de algo mucho más profundo, un cambio de mentalidad, una nueva identidad en el trabajo. Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Para entender bien hacia dónde vamos, primero hay que tener muy claro de dónde venimos. Durante décadas, muchos hemos funcionado con un modelo que, sencillamente, se está quedando sin gasolina, el del obrero digital, un modelo que se basa en el esfuerzo puro y duro y en la repetición. Pensemos un momento en el día a día. ¿Cuántas de nuestras tareas son en realidad mecánicas, aunque las hagamos con un ordenador, claro? La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo de la jornada dedicamos a ejecutar y cuánto a pensar de verdad? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos que seguro que nos suenan a todos. Copiar y pegar datos de un sitio a otro, escribir una y otra vez el mismo tipo de borrador, seguir pasos administrativos repetitivos. Esto es trabajo intensivo, que no es lo mismo que trabajo inteligente. Es el pan de cada día en muchísimas profesiones. Y aquí viene el giro de guión. Esta forma de trabajar donde la productividad se medía por las horas que echabas se ha acabado. Punto y final. La tecnología ha marcado una ruptura total con ese modelo. Entonces, si el modelo antiguo está muerto, ¿qué viene ahora? Pues aparece una nueva figura, una nueva identidad, el arquitecto del conocimiento. Y aquí está la clave de todo. Es un rol donde el valor ya no está en hacer las cosas con las manos, sino en algo que va mucho más allá. Mirad, este esquema lo deja clarísimo. A la izquierda, el valor se medía en esfuerzo, en transcribir, en buscar, en redactar. A la derecha, el valor se mide en estrategia, en pensar, en decidir, en validar. Pasamos de mover ladrillos a diseñar el edificio entero. Esta frase de verdad lo clava. La inteligencia artificial pasa a ser esa fuerza de trabajo que ejecuta, pero la dirección, la estrategia, la intención, eso sigue siendo nuestro, es puramente humano. Es una nueva división del trabajo, en toda regla. ¿Y en qué consiste esa dirección? Pues se apoya en tres pilares que ninguna máquina puede imitar: el juicio, para tomar decisiones difíciles; la estrategia, para marcar el camino; y la empatía, para entender el contexto de las personas. El profesional se convierte en la máquina de juicio que guía a la máquina de ejecución. Ojo, es súper importante no ver la IA como un enemigo o un sustituto. Hay que verla como lo que es, un copiloto, un socio cognitivo que, en lugar de quitarnos trabajo, nos quita el trabajo pesado para que podamos centrarnos en lo que de verdad aporta valor. Y vamos a ser concretos. ¿En qué es bueno este copiloto? Pues por ejemplo en resumir un informe de 20 páginas en 5 líneas, en segundos, o en crear un primer borrador de casi cualquier cosa, organizar agendas complejas, limpiar bases de datos. Tareas que antes nos comían horas y horas, ahora se resuelven en minutos. Pero ahora viene lo interesante de verdad, lo que nos queda a nosotros. Mientras la IA organiza, el profesional decide y prioriza. Mientras la IA propone ideas, el humano evalúa el riesgo. Y sobre todo comunicamos con humanidad y aplicamos un criterio ético y profesional. Y eso, amigos, está a años luz de cualquier algoritmo. Y al final, ¿cuál es el resultado de esta colaboración? Pues que ganamos el recurso más escaso y más valioso que existe en el mundo profesional moderno: tiempo. Tiempo para reflexionar, para la estrategia, para la creatividad. Vamos, tiempo para pensar de verdad. Claro, tener este nuevo poder, como es lógico, trae consigo una responsabilidad enorme. Ser un arquitecto del conocimiento significa que hay que jugar con unas reglas y unos límites muy claros, porque la IA no va a firmar por nosotros. La responsabilidad final es siempre humana. Un ejemplo perfecto de esta responsabilidad es la gestión de datos sensibles. Pensemos en el sector salud. Se habla de la PHI, la información de salud protegida. Y no se trata solo del nombre de un paciente, ¿eh? Es cualquier combinación de datos que permita identificarlo, como por ejemplo una edad y un diagnóstico que sea poco común. Así que la regla de oro es súper sencilla, pero crucial. Nunca, jamás usar datos reales y privados con estas herramientas. A la izquierda vemos lo que sí se puede hacer: trabajar con casos de ejemplo, con datos inventados. Y a la derecha, lo que está terminantemente prohibido: subir informes reales, fotos o cualquier detalle de un cliente. Las plataformas de IA son públicas, no son una caja fuerte. Venga, pasamos a otro límite fundamental. Una pregunta que todos nos hacemos. ¿La información que nos da una IA es cierta? La respuesta quizás sorprenda a más de uno. La respuesta es un no rotundo. No dice la verdad. Lo que dice es lo que es estadísticamente probable. La IA no sabe nada, es una máquina de predecir patrones. Y entender esto es probablemente lo más importante para usarla bien. A veces, este proceso de predicción crea lo que llamamos alucinaciones. A ver, ¿cómo funciona?
La IA se ha leído una cantidad de texto que no podemos ni imaginar, aprende los patrones y se dedica a predecir cuál es la siguiente palabra más lógica en una frase. ¿Qué pasa? Que a veces la secuencia de palabras que predice suena perfecta, súper coherente, pero es completamente inventada. Y por eso el arquitecto está ahí, para validar, para contrastar y para corregir. Vale, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo queda el panorama profesional a gran escala? Pues que el futuro ya no es del que más horas trabaja, sino del que tiene la mejor estrategia. La IA está reescribiendo las reglas del juego por completo. Primera gran conclusión, y esto es para grabárselo a fuego, la amenaza no es la IA en sí misma. La verdadera competencia va a ser entre los profesionales que la integren en su día a día y los que no. Adaptarse es la clave para seguir siendo relevante. Segundo punto, y esto cambia por completo las reglas de la productividad. El valor ya no se mide en horas delante de una pantalla, se mide en la calidad de las decisiones que tomas, en la inteligencia de los flujos de trabajo que diseñas y en el impacto que consigues. Es un cambio de paradigma total. Y tercera idea, que quizás es la más potente de todas. Vivimos en una época donde la información sobra, el conocimiento está por todas partes. Lo que ahora es de verdad escaso, lo que es valioso, es la capacidad humana de interpretar todo ese conocimiento, de darle un sentido y de aplicarlo con criterio. Y con esto llegamos al final. La verdadera lección de esta nueva era no es aprender a usar una aplicación o a escribir un buen prompt. El reto es mucho más grande y, la verdad, mucho más emocionante. Es una invitación a aprender a pensar de una forma completamente nueva. Porque el verdadero arquitecto del conocimiento no es un simple usuario de tecnología, es quien diseña sistemas inteligentes, quien valida la información con su criterio experto, quien crea con una voz propia y auténtica, quien actúa siempre con ética y, en definitiva, quien lidera en esta nueva era. Esa es la verdadera transformación. La pregunta ya no es si esto va a pasar, sino ¿estamos listos para ponernos a diseñar?